Buenos días, soy Dora María Telles. A esta hora ya se están desarrollando las honras fúnebres finales del Papa Francisco. Se sabe, murió el lunes de Pascua, justo cuando terminaba la Semana Santa y comenzaba la Semana de Pascua. Francisco tuvo una gran sensibilidad por las personas pobres, marginadas, por las personas discriminadas, por las personas en peor condición, ¿verdad? Y de su gesto de lavar los pies de un preso y besar los pies de un preso, con una gran humildad, y eso se le vio desde que comenzó su papado, desde el momento mismo en que comenzó el papado, en que no salió pues con todas esas olas y cosas que se ponían los papas, lo que salió muy sencillamente pues con su túnica blanca como corresponde a su investidura, y pues desarrolló todo su papado en una gran sencillez, una gran humildad, y también con muchos cambios en la Iglesia Católica. Pero la relación de Francisco con el régimen de los Ortega Murillo fue una relación muy difícil. Aunque ahora los Ortega Murillo se desgarran las vestiduras, o se tardaron, ¿verdad?, para desgarrarse las vestiduras. Pasaron como 8 horas ahí, a ver si decimos algo o no decimos. Al final decidieron aparecerse condoliendo. Es una cosa completamente hipócrita, ¿verdad? Porque cuando el Papa Francisco estaba en agonía, pues los Ortega Murillo estaban completando la semana más intensa de persecución de la Iglesia Católica de los últimos meses. 2 sacerdotes no fueron dejados entrar a Nicaragua, todas las procesiones quedaron encerradas dentro de las iglesias o en el patio circundante, como en el caso de la Catedral de Managua, la prohibición a que los rituales fueran demasiado extensos, y las presiones, incluso llenar de policía el patio de la catedral cuando se celebraba la procesión del Viernes Santo. Y todo eso mientras el Papa agonizaba. Es decir, los Ortega Murillo, en realidad la relación con la Iglesia Católica ha sido de persecución. Hay 3 obispos desterrados, exiliados. Hay por lo menos 3 diócesis sin obispo: la diócesis de Estelí, la diócesis de Matagalpa, la diócesis de Ciuna, porque sus obispos han sido pues desterrados, y en el caso del obispo Álvarez y el obispo Mora de Ciuna, pues encarcelados también, ¿verdad? Hay centenares de sacerdotes y religiosas que han sido sacados fuera del país, en algunos casos a la fuerza, en otros puestos en la frontera, otros encarcelados, otros desterrados, y a otros no los han dejado entrar. Y justo la misma semana anterior a la Semana Santa, el régimen de los Ortega Murillo le había caído a la Cartuja, que era una propiedad de la diócesis de Matagalpa, donde se hacían retiros espirituales y eso, y se la habían bateado, pues. Así como se batearon también en la casa del obispo, el Palacio Episcopal, de que yo recuerdo, ese es el Palacio Episcopal de Matagalpa. Y pues simplemente invadieron, sacaron todas las cosas que habían ahí en el Palacio Episcopal, y lo están usando, quién sabe para qué cosa, una oficina pública. El punto es que el objetivo de los Ortega Murillo ha sido desaparecer cualquier rastro de propiedades incluso, y de ritualidad normal de la Iglesia Católica. Y el objetivo de los Ortega Murillo ha sido espernancar a la Iglesia Católica, dejarla sin sacerdotes, sin religiosas, sin conventos, sin obras, porque además se volaron. Acuérdense que ya se volaron Cáritas, persiguieron a los seglares que estaban a cargo de la obra social de la Iglesia Católica. Todo eso han hecho: cerraron las radios, cerraron la televisión de la iglesia, cerraron las radios comunitarias en todas partes, ¿verdad? Es decir, ahí no han dejado sobrevivir nada. Así que no aparezcan los Ortega Murillo ahora apareciéndose los condolidos, ¿verdad?, por la muerte del Papa, quien ellos llamaron mafia. Eso lo dijo Daniel Ortega, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Daniel Ortega. Eran unas mafias, que eran electos por una mafia, que eran unos mafiosos. Eso lo dijo Daniel Ortega. Y pues el Papa dijo con toda claridad que era una dictadura. Era una dictadura, dijo, del estilo, que además Daniel Ortega estaba con problemas mentales, dijo.
y que esa era una dictadura del estilo de la comunista de 1917 o de la hitleriana de 1937. Clarito y pelado, lo dijo el Papa. Y claro, la reacción de los Ortega Murillo, ¿cuál fue? Agarraron al nuncio, le dieron 24 horas para salir y lo despacharon. Ahora, pero ese no fue el único gesto que Francisco tuvo con Nicaragua. Es decir, no, esa crítica al régimen de los Ortega Murillo, donde dice claramente que es una dictadura, no es el único gesto que tuvo Francisco con nosotros. Francisco todo el tiempo instruyó al nuncio apostólico en Managua para que gestionara la liberación de presos políticos y presas políticas. De manera que toda la acción que el nuncio hacía era por instrucciones propias del Vaticano. Cuando despacharon al nuncio y lo sacaron y lo corrieron, los Ortega Murillo sabían perfectamente lo que eso implicaba. Posteriormente rompieron relaciones diplomáticas con el Vaticano y pues cerraron toda comunicación con el Vaticano y con el Papa, quedando pues solo la comunicación limitada a algunos miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Entonces Francisco fue una persona permanentemente preocupada por las personas presas y presos políticos. Yo personalmente le agradezco que cuando estaba presa, Francisco habló por nosotros, como ha hablado por todos los presos políticos, como ha hablado por la defensa de los derechos humanos y contra las violaciones a derechos humanos que se cometen en Nicaragua. Es momento, pues hoy, que son las honras fúnebres de Francisco, de agradecer la permanencia de su personalidad al lado del pueblo nicaragüense. Lógico que estuviera al lado de la Iglesia Católica y también al lado del pueblo nicaragüense, sin distingo si era religioso o no era religioso, si era ateo o no era ateo. Como decía Francisco, se trata de ser buenas personas o malas personas. Y aquí también hay que recordar de que la propia Iglesia Evangélica está diciendo en estos días que está siendo obligada a afiliarse a una de esas organizaciones que monta el régimen de los Ortega Murillo para mantenerlos bajo control. Pero bueno, hoy que se hacen las honras fúnebres del Papa Francisco, Jorge María Bergoglio, es el momento de recordar que en Nicaragua la libertad religiosa no existe, que hay persecución religiosa y que esa persecución religiosa ha sido feroz contra la Iglesia Católica, misma que presidía Francisco. El día de hoy en las exequias de Francisco van a llegar unas 40 personas con una rosa blanca cada uno, que simbolizan estas personas que Francisco defendió: pobres, transexuales, migrantes, presos, personas sin techo, gente marginada, ¿verdad? Que son las personas a las cuales Francisco sistemáticamente se acercó y por las cuales sistemáticamente peleó, aunque no siempre es popular, pero pues tenía la virtud de la sensibilidad humana, que es la que reconocemos hoy y agradecemos de su papado en la iglesia. Recuerden que presas y presos políticos en Nicaragua, mismos por los que Francisco oraba, que demandan de nosotros nuestra solidaridad permanente para salir de las cárceles de la dictadura de los Ortega Murillo.